de hoy vamos a empezar a hablar de contrastes de hipótesis. Y antes de empezar con eso, tal vez hacer otra vez una contextualización, ¿no? Dar un paso atrás y ver por dónde estamos en el curso. Y ya, como les decía, para este segundo examen parcial, ya vimos, o va a ser el tema, ahora sí, la inferencia como tal, el ejercicio, la inferencia. Y para eso ya abarcamos y ya terminamos de hablar de intervalos de confianza. Y hoy lo que vamos a ver es el segundo tema, lo que la inferencia se hacía, les decía yo antes de arrancar con intervalos de confianza, se hace por rangos, ¿verdad? O sea, bajo la idea de que yo no conozco el parámetro poblacional, por eso estoy en el ejercicio de inferencia y lo que voy a hacer es estimarlo primero en un rango de valores verosímiles, ¿verdad? Posibles. Y eso se hace a través de estos intervalos que formamos y que trabajamos a través de la lógica del método pivotal. Y la otra posibilidad, la otra vía por la cual podemos hacer esto es haciendo, haciendo pruebas de hipótesis o contrastes de hipótesis. ¿De qué se trata? Esencialmente que en este caso, en esta segunda forma de hacer inferencia, yo parto, sí, de una idea de cuánto podría ser el valor de, del parámetro poblacional. Y lo que quiero es entender es qué tan probable o qué tan verosímil es ese valor que yo estoy suponiendo. Entonces, en el primer enfoque no tengo ninguna idea, no tengo ninguna hipótesis, ni tampoco me interesa probar ninguna idea previa sobre el parámetro, sino que simplemente quiero tener un rango de valores factibles o verosímiles. Y en la segunda sí tengo una idea o un supuesto previo que quisiera poner bajo prueba, ¿verdad? Entonces, en esa segunda rama de inferencias estamos hoy, o vamos a empezar hoy, y es lo que nos va a ocupar de aquí a hacer el segundo examen parcial. Entonces les voy a compartir esta primera sesión. Entonces, vamos a hablar de hipótesis estadísticas, de concepto de errores y de cómo realizamos el procedimiento para hacer estos contrastes de hipótesis. Entonces, antes justamente de hablar concretamente de cómo son estos contrastes de hipótesis, quería primero hacer un pequeño ejercicio de memoria. Si no me equivoco, muchos de ustedes ya sea que lo están llevando ahora de alguna forma en los cursos que han estado llevando hasta la fecha en la carrera o que lo llevaron en sus respectivos educaciones secundarias. Quería que recordáramos un momento cuáles son los principios del método científico. Compañeros, compañeras, si me ayudan por favor a recordar de qué se trataba el método científico. Primero observo. Dice don Leonardo que primero observa, ¿ok? Primero observamos. ¿Antes que qué? ¿Por qué decís primero observo? ¿Antes de hacer qué? Antes de hacer una inferencia con base en lo observado. ¿Ok? Observo y luego hago una inferencia con base en lo observado. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar o complementar algo? Creo que es más complementar que agregar, pero es observar un fenómeno, ¿verdad? Exacto. Observamos un fenómeno. Observamos un fenómeno y hacemos inferencia por un momento.
¿Alguien más quisiera agregar algo? O podríamos hacerlo bajo otro metodológico aquí, digamos. ¿Qué es? ¿Alguien me podría decir un ejemplo de qué es, qué no es el método científico? Puede ser cualquier cosa, cualquier ejemplo de la realidad. Y tal vez a partir de ese decimos qué es lo que debería estar pasando que no está pasando en ese caso. Como asumir algo sin pruebas. Ok, ajá. ¿Tenés algún ejemplo, Mari Carmen, de algo que te haya pasado, algo que estés viendo ahora en realidad nacional o lo que quieran? Bueno, lo pensaba más bien como en general en economía uno asume muchas cosas y en realidad hay algo atrás, pero y nosotros estamos asumiendo que sí hay una razón por la que se asume eso, porque si no, no tendría sentido asumir esas cosas. Ok, está interesante. O sea, Mari Carmen dice que no necesariamente cuando analizamos problemas, según te entiendo, en el ejercicio de la economía que ustedes ya están haciendo, de análisis económico, no necesariamente estarían siguiendo el método científico, si te entiendo bien. Porque estás asumiendo que están pasando cosas que no estás segura si están pasando. Em, bueno, no sé, o sea, en realidad la razón de que se asumen, o sea, tiene toda una razón detrás Ujú. que yo tengo que confiar en eso, porque si no hubiera y solamente digo como, bueno, asuma esto, eso no estaría correcto. Ok. Ujú. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien? Este, de lo que busca en el fondo tal vez es solucionar un problema. Ujú. Entonces se genera una hipótesis Ok, y después se comprueba si es verdadera o es falsa. exactamente. Ok, entonces agregaste un elemento más ahora, ¿verdad? Leonardo, de lo que dijiste al inicio. Decís primero, voy a partir de una hipótesis, de algo que está pasando, ¿verdad? No sé si te interpreto bien lo que decía para combinar un poco los criterios de ustedes dos ahorita, lo que decía Mari Carmen. Jugamos un clásico aquí, si se puede asumir que en un mercado específico, en una situación específica, estamos hablando de competencia perfecta, ¿verdad? O algún grado, que podamos asumir eso. Entonces, yo podría partir del supuesto de que es así y simplemente seguir mi análisis para adelante, como decía Mari Carmen ahora, o podría decir, bueno, más bien eso no es un supuesto, no es un supuesto que voy a dar por cierto, sino que voy a ponerlo bajo prueba, siguiendo la línea de lo que dice Leonardo. Entonces, va a tener un carácter de una hipótesis. Y luego hago ciertas observaciones del fenómeno, como decía Mari Carmen ahora también, del fenómeno, entiéndase, por ejemplo, ¿verdad? En el mercado de lácteos en Costa Rica, ¿hay competencia perfecta o no? Entonces, yo podría hacer una observación de ese mercado y luego juzgar si, si es razonable o no partir de que eso es cierto. Es así, más o menos, ¿verdad?
Profe. Sí, ok. ¿Quién no hace eso? Ahora decía Marica, bueno, ¿qué no sería método científico? Entonces, bueno, afirmar cosas sin poder probarlo. ¿Quién no hace eso? O sea, más bien, ¿quién hace ese tipo de cosas? ¿Quién no hace qué? No, profe. ¿Quién no sigue esa forma de construir argumentos? Esa que dijiste vos. Tengo una hipótesis, el mercado de lácteos en Costa Rica opera bajo competencia perfecta. Siguiente acto en el proceso es observar los datos, lo que tengo de información disponible. Y tercero, determinar si es razonable o no esa hipótesis que maneje. ¿Quién no trabaja de esa forma? Yo diría que Carlos Alvarado. Ya nos pusimos políticos. ¿Por qué, ¿Por qué Carlos Alvarado, Leonardo? ¿Algún ejemplo? Porque presenta una propuesta al Fondo Monetario Internacional que es completamente desbalanceada y sin criterio técnico ni fundamento alguno. O sea, es como una propuesta al aire, pienso yo. La propuesta del fondo. Eso es, vieras que a mí me parece, es decir, yo no te voy a contradecir en lo más mínimo, nada más me parece muy interesante que hace bastante rato, como ustedes se imaginarán, cuando yo estaba estudiando, tenía compañeros y colegas en la escuela de economía, no hablar maravillas del FMI era como más o menos como no ir a misa el domingo, digamos. Un gran pecado. Me parece muy interesante que ustedes tengan una posición bastante crítica. Pero muy bien, ok. Entonces, el señor Alvarado dice, Leonardo, que presenta una propuesta sin hacer una observación, digamos, específicamente. Sin hacer una observación de si eso será así o no. Pero específicamente, por ejemplo, en ese caso, ¿qué de esa propuesta te parece que no había sometido a una inspección de tipo método científico? Y de veras, no te voy a cuestionar en lo más mínimo si estoy de acuerdo de eso. Aquí no se trata si estamos de acuerdo o no con digamos, tu juicio sobre el programa este. Sino simplemente de método estoy hablando. Bueno, yo podría hablar por lo que dijo el profesor Robles, ¿verdad? Hace Ujú, poquito en una charla que dio, ujú, que uno era el impuesto a las transacciones bancarias, que lo que iba a provocar, en vez de ser una recaudación, que era lo que pretendía lograr el gobierno, ujú, iba a colapsar o a desaparecer más bien el uso del sistema bancario, o sea, era un retroceso a la bancarización. ujú, ujú. Entonces, pues, el método científico es descartado completamente en ese caso. Ok, porque simplemente parto de que, o sea, la hipótesis es, yo voy a tener más ingresos tributarios al grabar este tipo de transacciones, ¿verdad? Con el famoso impuesto a las transacciones bancarias. Esa es la hipótesis que maneja el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No creo que Carlos Alvarado tenga muchas hipótesis al respecto, ¿verdad? Pero supongamos que el Ministerio de Hacienda y o alguien técnico del FMI dijeron que podía ser una forma muy sencilla de llegar a recursos. Entonces, esa es la hipótesis. No, ¿cómo, ¿Cómo reaccionamos a este tipo de cosas normalmente? Tomamos posición. Primero, tomamos una posición. Que esa posición puede estar, ¿cómo se llama? Contaminada o no por algún tipo de predisposición o prejuicio con respecto a lo que está haciendo este gobierno y la línea política. Em, pero digamos que ahora que Leonardo dice que no siguió un método científico, lo que habría que preguntar es, bueno, ¿y qué observaste? ¿Verdad? Específicamente, ¿qué observaste para poder sostener que esa hipótesis es correcta? Primero, establecerla como hipótesis, ¿verdad? No como una certeza, así como dice Mari Carmen, ¿verdad? Eh,
porque me parece que podría traer más dinero, entonces la voy a proponer y voy a partir de que es así, sino que manejarla como hipótesis y buscar generar los datos, ya sea datos, observación empírica y o sustento en expertise técnico, ¿verdad? De diferentes ángulos que nos pueda validar si eso es cierto o no. Aparentemente eso no pasó. Yo creo que ya hay suficientes expertos, entre otros el profesor Robles, que han dicho que es dudable eso, ¿verdad? La misma Rocío Aguilar también ya públicamente lo ha criticado, al menos de la forma en que lo plantea. Entonces, hasta ahí estaríamos todos de acuerdo con el método científico, o hay alguna particularidad adicional que deberíamos considerar a la hora de trabajar con el método científico. Les voy a poner otra situación que a mí me pasaba constantemente cuando trabajaba, como digamos, como nosotros éramos el departamento que orientaba desde el punto de vista de información y datos las tomas de decisiones comerciales y mercadeo en Coca-Cola. Entonces, mi jefe, el director de marketing de la región aquí, en algún momento tenía un interés bastante fuerte por bajar precios de algunas presentaciones, de algunos productos. ¿Qué corresponde, qué podría ser una forma inteligente de justificar que esa baja de precios podría hacer sentido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la hipótesis correspondiente a esta estrategia? De su jefe. Sí, de las ganas de bajar Como que precios. si baja el precio, más gente le va a comprar. Exacto. O los que ya lo compraban iban a comprar más, ¿verdad? ¿Eso cómo se traduce? Digamos, es técnicamente, estrictamente términos económicos. Que aumenta la demanda. O sea, elasticidad, ¿verdad? Tenemos una elasticidad interesante de esos productos. Entonces, bueno, a nosotros nos tocaba hacer el análisis, a ver si realmente las elasticidades iban a fundamentar eso. Que entonces partimos de una hipótesis que hay una elasticidad alta de demanda que justifica esa bajada de precios y que iba a traer más consumidores y más volumen de ventas. Y lo que seguía era, bueno, que Alexander y colegas hicieran el análisis, la observación correspondiente, como decía Leonardo. ¿Con qué espíritu se hace esa observación? O sea, ¿qué es lo que andamos buscando hacer bajo el método científico? Espíritu quiero decir, o sea, ¿cuál es cuando a mi jefe me manda a mí a hacer el análisis? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es simplemente inocentemente haga el análisis a ver qué sale o cómo creen ustedes que es el encargo? Que ojalá pueda llegar a una conclusión. ¿Cuál conclusión, Anthony? Si realmente puede haber ganancia con bajar ese precio o si no tiene sentido hacerlo porque puede generar pérdidas. Ok. Y lo que ando buscando, como dice Anthony, lo que ando buscando, y esto es importante, parece una sutileza, pero lo que en la práctica me mandaban a buscar es datos que respaldaran la hipótesis, ¿verdad? Es decir, si ustedes lo piensan así, si ustedes fueran el director de marketing de Coca-Cola, yo no le estoy pagando este carajo para que me diga por qué no tengo razón. Le estoy pidiendo que por favor me ayude a construir un argumento. ¿Hace sentido esa diferencia? ¿Les parece semántico eso o les parece que es diferente a la hora de lo que voy a ir a hacer de trabajo?
Parece que lo siente más como una sutileza. Compañeros, compañeras, eso es absolutamente clave. Esa es una actitud del investigador que es imprescindible. Uno, en el método, lo que es el corazón del método científico, aparte de ser un orden correcto, como decía Leonardo, pero para mí el corazón del método científico es el principio de lo que voy a ir a hacer es buscar argumentos de por qué esa hipótesis puede ser falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque si yo no logro conseguir suficiente información para rechazarla, lo que debo hacer en realidad es admitir que es posible que sea cierta. Eso es, ustedes me dirán si lo vieron de alguna forma en filosofía en generales, pero eso es de los principios de falibilidad, o sea, de que puede fallar mi teoría o mis hipótesis. Por el principio de falibilidad, yo tengo que proceder de forma que, casi que, ¿verdad? Como decimos, agarrar esa hipótesis contra la pared tantas veces y con tanta información como sea necesario hasta decir, ya no encuentro más cómo decir que esto no es correcto. En otras palabras, lo que mi jefe, si hubiera tenido una formación más fuerte en ese sentido, me dio haber pedido es, busca todo lo que pueda de información de los últimos aumentos de precio, de en qué tipo de nichos de consumidores se venden más estos productos que yo quiero bajar de precio, cómo son, si son de nivel socioeconómico más alto, si son por ocasiones de consumo que en realidad no hace tanta diferencia el precio que se paga, etcétera. Busca todos los argumentos para decirme por qué estoy equivocado. Si no logras rebatir mi hipótesis, voy a decir, es posible que tenga razón. Y por ende, nadie me podría decir por qué no hace sentido que yo baje esos precios. O para el señor Carlos Alvarado, como decía Leonardo ahora, si hubiera hecho las observaciones y preguntado a los expertos que correspondieran y hubiera encontrado que efectivamente no hay suficiente argumento para decir que esto implica, ¿verdad?, que se baje el nivel de bancarización, como decían ahora, o que implica inclusive que la recaudación total podría bajar más bien, no solo la informalidad, el problema de formalización o desformalización de las operaciones bancarias o de pago. Entonces, si hubiera tenido ese tipo de información para respaldar por qué era riesgoso o problemático hacer eso, entonces no hubiéramos podido decirle, señor Alvarado o amigos del FMI, eso que ustedes están proponiendo tiene mucho más riesgo y más problemas de lo que podría dar de beneficios. Entonces, eso es totalmente clave. Y me voy a ir un momento todavía más atrás, compañeros, compañeras, filosóficamente, y es el único momento aquí filosófico del curso. Esto nació, el contraste de hipótesis nació en medio de la Revolución Francesa. Alguien también aquí les estoy apelando a su memoria o a su afición a estos temas. ¿Qué fue lo que marcó más esa época de la Revolución Francesa?
¿Qué decía el rey de Francia antes de que los derrocaran los amigos que impulsaron la revolución? ¿Cuál era la famosa frase? El Estado soy yo. Así es, gracias, Antonio. Yo soy el Estado. Es decir, yo tomo las decisiones, yo juzgo quién es culpable y quién no es culpable. Yo soy Dios, básicamente, ¿verdad? Es casi un carácter divino del gobernante. Y lo que se impulsó es el Estado de Derecho. ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho? Sobre todo en esa época que decapitaban a cuanta gente se les ocurriera porque alguien representante de ese Dios, de ese rey, lo juzgaba culpable de algún pecado terrible. Ahí se fundamentó y nació el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es uno de los principios fundamentales ahí? Cuando ustedes los llaman a un juicio, alguien los acusa de algo, ¿cuál es la garantía más elemental en la que ustedes entran como acusados al juicio? Ser inocente hasta que se pruebe lo contrario. Gracias, don Marlon. Exactamente. El principio de inocencia, ¿verdad? Es decir, la carga de la prueba está del lado, como llaman, de los acusadores. ¿Y qué puede salir de ese juicio? Vean qué fundamental eso, ¿verdad? O sea, cuando yo tenía años, décadas, siglos seguramente, en las que mis antepasados, familiares, amigos, etcétera, fueron juzgados por un microcomité de locos ahí, ¿verdad? Que juzgaba si yo estaba haciendo alguna herejía y, o si no había pagado impuestos o alguna otra cosa que les parecía suficiente para decapitar a alguien. Ahora, ahora de pronto me dicen, el juicio lo hace el Estado y el Estado ya no soy yo, ¿verdad? Ya no es el rey, el Estado es el pueblo, es la voluntad del pueblo. Y entonces se despersonifica y además hay un proceso, hay garantías de proceso ahí. Y el proceso básicamente es, ¿qué diferencia que yo entre a un juicio no sabiendo que probablemente no solo tengo un poco de locos alrededor que están esperando a ver si me van a decapitar, ya que eso eran las plazas públicas en ese momento ahí, sino que los que me están juzgando pueden aplicar cualquier criterio y estoy básicamente a merced y a piedad de esos señores que están ahí sentados juzgando. Ahora hay un principio de inocencia. O sea, yo entro ahí y tendrán que sacar lo que puedan para probar que yo efectivamente cometí el delito, que además se tipificó y se dimensionó en su importancia según la voluntad popular. Una constitución, ¿verdad? Y las leyes correspondientes. Entonces entro ahí. ¿Y cuáles pueden ser los resultados de ese juicio? Y ese juicio no es ninguna otra cosa más que una prueba de una hipótesis de inocencia, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los resultados? ¿Qué puede decir el juez al final del juicio? Dicotómicamente, ¿cuáles pueden ser los dos resultados? Si es inocente o no. ¿Todos de acuerdo? Los jueces normalmente dicen, esta Alina es inocente del juicio. ¿Cómo se declaran los acusados? Inocentes. Culpable Culpable o... o inocente.
Estamos en un jueguito de palabras, dice Alina, ¿verdad? ¿Qué será la gracia de esto? Es lo mismo decir inocente que no culpable, compañeros, compañeras. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Leonardo es así, exactamente, no es lo mismo. Porque ambos conceptos tal vez tienen palabras que los definen que están entre los dos, Ujú. pero sin embargo difieren tal vez en cómo se interpreten a la hora de dar un resultado, o sea, de Ujú, ujú, calificar a alguien. ujú. Exacto. Estoy de acuerdo con vos. Está abstracto. Podrían tratar de hacer concreto, digamos, un caso. ¿Qué es la diferencia? Yo salgo de un La- juicio. Pues, adelante, Maricarmen, perdón. no, que la diferencia es que inocente está afirmando que es inocente Ujú. y no inocente solamente está diciendo que no pudieron probar que es No, inocente. no culpable, ¿verdad? Ajá. Bueno, Sí, no sí. al revés, digamos, Ajá. culpable tiene culpa, no culpable es que no pudieron probar que es culpable. Y vean que efectivamente eso es, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, hay un juicio de un asesinato, ustedes seguramente han visto uno que otro, por medios de comunicación, y lo que se hace efectivamente es recoger suficiente prueba para rechazar la hipótesis de inocencia. De lo que quiere la fiscalía es probar la culpa del acusado. Lo que nunca va a saber es si fue inocente. Sí, Si yo digo que es inocente, o sea, yo estoy 100% seguro de que no lo hizo, ¿es así? exactamente, Leonardo. Vean que por eso estoy insistiendo un poco en esto, y no solo porque es en esencia la lógica, de que esto no es un concepto de estadística, eso es un concepto de método científico, y lo hago tanto por el hecho de que realmente nos quede claro lo que estamos trabajando aquí y el tipo de información que vamos a poder generar, y también porque de verdad en estas coyunturas, en estos momentos que estamos de nuestra sociedad, yo creo que no podemos hablar suficiente sobre estos principios. Es de verdad lamentable ver la ignorancia que hay en general a nivel público de lo que son de importantes estos principios del Estado de Derecho. Ustedes por todo lado ven periodistas, políticos, etcétera, afirmando, por ejemplo, este tipo de cosas, que alguien es inocente de evasión fiscal o alguien es inocente o sea, no podemos probar lo que no hemos puesto a rechazar en la hipótesis. No podemos afirmarlo porque implica conocer el parámetro poblacional. Y a como yo no voy a conocer toda la población porque es económicamente y racionalmente imposible, yo no puedo conocer si esa persona cometió asesinato o no. Perdón, si no lo cometió, o sea, si es inocente realmente. Lo único que voy a poder decir es, con la información que pude recoger, no pude probar que cometió ese asesinato. ¿Verdad? Y eso implica para la persona acusada la garantía en su derecho constitucional de salir de ese juicio sin ser más perseguida por ese tema. ¿Podemos afirmar que es inocente? La persona se podrá sentir inocente porque literalmente es la única persona que sabrá realmente, ¿verdad? Si fue inocente o no. Se podrá sentir inocente. Para efectos prácticos la tratamos como tal, pero nunca pudimos afirmar efectivamente que fue inocente. Y esto es un principio de investigación, compañeros, compañeras. O sea, nosotros nunca vamos a poder decir, por ejemplo, yo no voy a poder afirmar en este tema de la demanda si realmente estoy seguro que va a llegar a incrementarse la demanda en un 15%. Lo que sí podría decir es que recogí suficiente información para decir que es
prácticamente imposible que no reaccione la demanda si yo rechacé la hipótesis de que esos productos son inelásticos. Entonces la pendiente de esa curva de demanda no es 0. Eso sí lo pude rechazar. ¿Cuánto es? No lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. Solamente podría decir en sentido probabilístico que es razonable que no sea. Entonces es muy importante esto, también a nivel de juez. Si bueno, estuviéramos en derecho aquí, no voy a insistir mucho más en eso, por supuesto, ¿verdad? No tendría sentido, no estamos en derecho, ni en política, pero esto es fundamental. ¿Verdad? El principio de lo que estoy probando. Y en un juicio estoy probando si es culpable. O sea, quiero establecer que es culpable. Y si no lo logré establecer, tengo que decir que es no culpable, que no es lo mismo que inocente. Bueno, entonces, vamos a ver algunas cosas en cuanto a este principio del método científico. Vamos a formular una hipótesis sobre la realidad con base en alguna evidencia empírica. ¿Verdad? Entonces, yo con base en alguna evidencia empírica puede ser la experiencia de otro país, ¿verdad? Con este famoso impuesto de las transacciones bancarias, o en el conocimiento con precedentes que tengan los señores del FMI, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, aquí no hay, para formular esa hipótesis, no se requiere un método, se requiere simplemente algún punto de referencia. Tomamos una muestra de la población, una muestra, para obtener información que sirva para rechazar o no rechazar la hipótesis. Nunca aceptar la hipótesis, ¿verdad? Nunca decir que es inocente. Y esta decisión siempre se va a tomar en sentido probabilístico. ¿Por qué en sentido probabilístico? Porque justamente nunca voy a tener certeza, ¿verdad? Lo que yo necesito es tener una noción de qué tan probable es que se cumplan ciertas condiciones. Y para eso, por eso estamos hablando de esto que es de método científico y opera en todas las disciplinas igual, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la estadística? Bueno, justamente este grado de certidumbre o más bien el grado de incertidumbre que estamos teniendo a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, hipótesis estadísticas, ¿no? Por ejemplo, si se quiere probar que mu es igual a mu sub 0, con base en una muestra aleatoria, x1 hasta xn, la hipótesis nula es que mu es igual a mu sub 0. ¿Verdad? Por ejemplo, podríamos decir, soy empleado del Ministerio de Trabajo, soy un inspector de obras de construcción y hay alguna regulación, alguna ley, ¿verdad?, que establece que el salario promedio mínimo que debe haber por construcción por hora es 1,000 colones. No me pregunten si eso hace sentido o no. Aquí estoy haciendo un Ignacio Santos, pero supongamos que eso hace algún sentido. Entonces, mi hipótesis nula es, ¿con qué hipótesis voy yo a la obra? A visitar una obra donde hay 200 trabajadores en la construcción, pertenecientes a esa misma empresa. La hipótesis nula es que el salario medio de los trabajadores, de todos los trabajadores que están ahí, mu es igual a 1,000 colones. O sea, yo parto del principio de inocencia, de que el dueño o la dueña de esa construcción está cumpliendo la legislación. ¿Y cuál es mi espíritu? ¿Con qué intención voy yo ahí? A la obra. Probar que sea igual. Probar que es igual, o sea, yo sospecho que es igual. O eso es una garantía que el señor o la señora dueña tiene.
No, más bien sospecho, no puedo ¿Cómo? todavía. O sea, yo sospecho que es 1000 por la evidencia empírica. Ah, ok, sí, bueno, evidencia empírica en este caso, porque aparentemente la ley estableció eso por algún sentido empírico, sí, o sea, algún salario mínimo para que la persona tenga una vida digna, etcétera, digamos. Entonces aquí vamos a partir de que es 1000, pero mi intención, o sea, lo que yo quiero ir a probar, a mi malicia, si quieren aquí, es probar que es menos que 1000. Porque si es menos que 1000, ¿qué hago yo con la construcción? Me la traigo abajo. La cierro, ¿verdad? Este, entonces, yo voy a contrastar esa hipótesis, la hipótesis nula, con una hipótesis alternativa, HA, que esa va a especificar un valor alternativo para mu. Esa puede ser que mu tenga un valor exacto diferente a mu sub 0, o sea, mu A, ¿verdad? O simplemente la declaración de que mu no es 1000, no sé cuánto es, si es mayor o si es menor, pero no es 1000. Y también, y estoy hablando de este caso totalmente hipotético de manera de ejemplo, nada más para que quede claro la estructura de esas hipótesis, pero no es que estoy basándome en algún caso real. Y también la hipótesis alternativa de que el promedio, el salario medio de todos esos trabajadores pueda ser más que 1000, o como esta que acabamos de aclarar aquí, la intención con la que yo voy es esa última, ¿verdad? La hipótesis alternativa de que el salario medio de todos esos 200 trabajadores es menor que 1000. Entonces yo voy con esta hipótesis. Tengo una hipótesis nula que dice que el salario medio es 1000 y tengo una alternativa de que dice que el salario medio es menor que 1000. Dije aquí que es exactamente 800 o exactamente 850. No, no dije eso. Dije que es menor que 1000. Entonces también llamamos a hipótesis simple, le llamamos a la que se especifica completamente la distribución de la cual se tomó la muestra. O sea, en este caso, por ejemplo, mu es igual a mu sub 0. O sea, esta es una distribución, si ustedes se imaginan, si yo conociera, por ejemplo, esto se distribuye normalmente, supongamos, la distribución va a tener media mu sub 0 y una varianza poblacional conocida. O sea, que es solo una, ¿verdad? Eso es una distribución, un escenario simple. Y luego tengo la posibilidad de una hipótesis compuesta en la que no se especifica completamente la distribución de la cual se tomó la muestra. Por ejemplo, en las alternativas que dicen mayor que mu sub 0 o esta otra que estábamos hablando que sea menor que mu sub 0. Es decir, en la hipótesis alternativa, por ejemplo, si partimos de este caso, hay varias curvas que podrían corresponder al hecho de que no se está pagando 1000 en promedio, sino menos. ¿Ok? Ahora, aquí en esto, en los contrastes de hipótesis, es fundamental entender y dimensionar que podemos cometer errores. ¿Verdad? Errores no de procedimiento, sino errores en sentido de que estamos tomando una decisión que no es absolutamente cierta, ¿verdad? Sino que tiene un grado de probabilidad asociado. Entonces, cuando contrastamos la hipótesis nula, de nuevo, cuando decimos, voy a contrastar la garantía que yo le tengo que dar de inocencia de ley, que él está pagando un promedio de 1000 colones contra la hipótesis alternativa, H1 o HA, que dice que es el promedio es menor que 1000 colones, yo puedo cometer dos tipos de error. La primera, elementalmente, es rechazar la hipótesis nula, es decir que no está pagando los 1000, sino que está pagando menos, cuando en realidad sí está pagando los 1000. Rechazar H sub 0 cuando esta es verdadera. A esta le llamamos error tipo 1. Los estadísticos son muy creativos, como ustedes ven, ¿verdad? Error tipo 1. Y la probabilidad de cometer error tipo 1 la denotamos con alfa. Alfa.
Y ese se llama el nivel de significancia del contraste. Eso es importante, ese concepto. Nivel de significancia del contraste. Y la segunda es, el segundo tipo de error es si yo digo, no voy a rechazar H sub 0, no tengo suficiente información para rechazar H sub 0. En este caso, voy a decir que es posible que esté pagando los 1000 colones, cuando en realidad está pagando menos. Y ese le llamamos el error tipo 2 y lo denotamos con la letra beta. ¿A quién le duele cada uno de estos? Y así, pongámonos en los zapatos exactamente de cada uno, como dicen tan bonito, los stakeholders, ¿verdad? De las partes interesadas en esta situación. Les estoy poniendo de ejemplo. ¿Quiénes juegan aquí y a quién le duele cometer cuál error? ¿A quién le duele que yo cometa el error tipo 1? Y como a los que contratan a los trabajadores, ¿no? Al dueño de la construcción, decís. Ajá, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Estoy de acuerdo con vos, pero ¿por qué le duele ese? Y porque yo le estaría cerrando su construcción cuando en realidad él sí está trabajando bajo la legislación. Así es, André. Exactamente. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Qué se imaginan ustedes? Así como lo dice André. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo siguiente que pasaría después de que yo le diga, usted no cumple con la legislación, paga menos de 1000 y sí lo está haciendo? Y por cierto, ¿con base en qué digo yo eso? Estamos hablando de método científico, pero ¿con base en qué hacía yo eso? O sea, hay 200 trabajadores ahí que ganan X1 hasta XN de salarios por hora y yo quiero rechazar la hipótesis nula. Ese es mi espíritu. Probar que paga menos de 1000. ¿Qué es lo que hacía yo para hacer eso? Y tomar una muestra, ¿no? Así O es, una una muestra muestra, tamaño ojalá N. representativa, digamos. O Exacto. sea, se busca que sea representativa, que en ese caso probablemente no lo fue porque no en realidad se estaba pasando algo y se concluyó lo contrario. Correcto. O sea, vos decís, se tomó una muestra, se calculó el promedio y ¿qué pasó, por ejemplo, ahí, André? Bueno, era André, ¿verdad? Que me estaba hablando. Sí, sí, sí. Ajá. Voy, profe, para pensarlo. Adelante, adelante. Igual todos bienvenidos a aportarle. Estamos con el escenario que sacamos una muestra tamaño N, como dice Andrea, y qué resultado obtuvimos que nos dio fundamento para decir que H sub 0 no es cierta. La vamos a rechazar. Y quizá que X barra en realidad era menor a Exacto, la, a la, al promedio poblacional, digamos, bueno, a la esperanza poblacional real, digamos. exactamente, al 1000, a la hipótesis, ¿verdad? Ujú. Fue menor, decís. ¿Cómo qué valor te imaginas? Y no sé, en 900, por ejemplo. Exacto, me salió un X barra 900. Entonces, y perdón, yo espero siempre cuando digo esto, espero que no haya nadie que tenga familiares o de pronto trabaje en la Extra, algún periódico de esto, ¿verdad? Pero que, y si lo hacen de verdad, me disculpan, no, eso es por práctica, ¿verdad? ¿Qué hace la Extra cuando, o la Teja, o la que quieran, digamos, esos periódicos, qué hacen cuando se tomaron la molestia? Digamos que por un momento, nada más imaginémonos que no era el inspector del Ministerio de Trabajo, sino que era un periodista que amablemente le proporcionaron esos datos y obtuvo un X barra de 900. ¿Qué es lo siguiente que hace la Extra? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué hace ese periodista que tiene la muestra? Imagínense, ¿verdad?
O sea, a veces escribimos sentados en un escritorio y especulamos sobre cosas y opinamos y mandamos notas periodísticas, ¿verdad? Yo no digo que sea una práctica generalizada, sino que de algunos medios, digamos. Y tampoco tengo prueba que eso sea una práctica generalizada de la extra, pero sí, a veces uno lee algunas notas y dice definitivamente eso pasó. Y ahora no. Ahora nadie me puede reclamar eso porque yo, el señor periodista, fui al campo y le pregunté a esos constructores, ¿verdad? A esos trabajadores de la construcción, y en mi muestra de 25 personas saqué un promedio de 900. ¿Qué hago yo con ese dato? Imagínense. ¿Verdad? Pan caliente. ¿Me lo guardo ahí o qué hago con ese dato? Di no, lo publico. ¿Cómo qué? ¿Cómo te imaginas esa nota, Lina? Vos sos la constructora, la dueña de la construcción. Amarillista. ¿Cómo dice el titular? Como, Alina no paga los 1,000 colones mínimos a estos pobres diablos, ¿verdad? Si tienen dudas, sí. aquí está mi muestra. Es más, y si me van a meter a un juicio, aquí les digo quiénes fueron con nombres y apellidos. ¿Verdad que sí? Es un método científico, compañeros, compañeras. No, ¿Por qué no? No es cierto, tengo una muestra de 900, ahí está. Una muestra de 25 que tiene un salario promedio de 900. ¿Qué hay de malo en publicar eso? ¿Cómo le di que no contestaríamos lo. probabilísticamente? ¿Que no qué? Perdón, Alina. No, me arrepentí. No, así yo creo que es como muy útil ponerse, por eso te decía a propósito, de vos sos la dueña de la construcción, ponerse en los zapatos de la dueña de la construcción. ¿Qué nos nace hacer, aparte de, voy a ponerlo así, no abonar más la extra? ¿Qué nos nace hacer con esa situación? Y mostrar como los datos poblacionales y decir como, hey, vean lo contrario. Así es, Alfonso, así es. Y digamos que, no sé, al rato a mí no me importa, digamos, como dueño de la construcción, allá la extra que se entretenga con lo que quiera no me va a afectar en mayor cosa. Este, pero imaginémonos que no tenemos los datos de la población, igual alguien externo, ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, gracias a Dios, de la Universidad de Costa Rica, ¿qué le dirían sin conocer la población? O sea, supongamos que ustedes tienen un amigo, una buena amistad o amiga, que es esa periodista o periodista, el periodista, y le comenta, vieras qué bueno lo que logré conseguir. Aquí está esto, ¿no? Se le pregunté a esos 25 carajos, me dio un promedio de 900, esto está buenísimo para mi nota. Y además mi jefe va a estar súper contento porque no es todos los días que hacemos este tipo de trabajo riguroso. ¿Qué le responden ustedes al amigo, a la amiga? Publíquela ahí, adelante, ¿o qué? No hay forma de conocer los datos de la población. Entonces, no conocemos eso. Entonces, bajo ese precepto, publíquelo. ¿O qué le recomendaría? Sí, pero la idea no sería más bien como ver Ujú.
qué tanto se asemeje a los datos de la población. O sea, de alguna manera calcular el agregado. O sea, lo que te falta, los otros 175 trabajadores, decís, Leonardo. O sea, sí, yo no puedo publicar datos sin saber verdaderamente qué tan precisos son, Ujú. Precisos, ¿a qué te refieres con precisos? Perdón. de cercanos al valor real. Al valor poblacional. Exacto. Pero eso no lo vamos a conocer. Esa pregunta no la vamos a poder contestar. Te voy a hacer majadero aquí. Yo soy el amigo periodista. Sí, pero es que la población yo no la puedo preguntar. Ya para cuando llego a la persona 30 ya me espantaron de la construcción. ¿Alguien más se sentiría moralmente comprometido o comprometida a decirle al amigo o a la amiga periodista? Eso tal vez no es tan buena idea. Déjame explicarte por qué. Y vean que en ningún caso, prácticamente, en ningún caso, en la realidad yo voy a tener la población. O sea, no es que yo no puedo afirmar cosas, ¿verdad? O no puedo escribir reportajes o investigaciones o demás. Imagínense, todos sus colegas economistas en su práctica profesional escriben con base en muestras, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no tenga la población no impide que yo afirme cosas, ¿verdad? El asunto es que estoy afirmando. Entonces, así como lo dije, ¿verdad? Ya la nota está en el horno, la nota periodística, ¿verdad? Y dice, de nuevo, Alina no está pagando los 900 de los 1,000 colones mínimos de ley. ¿Qué tal si le decimos más bien, ven, esto que vos sacaste es 25 trabajadores, de esos 200 es una de las posibles muestras que podría sacar de ahí? Ah, es que yo la saqué representativa y de todas formas, sí, de todas formas, es una de las posibles muestras. Con base en ese promedio de 900, vos podrías asumir que hay valores posibles todavía alrededor de ese 900, posibles, quiero decir, probables que podrían incluir el 1,000. No sé, en otras palabras, pudiste haber obtenido una muestra que tenga el valor de 1,000. O sea, si mañana te paras otra vez ahí y le preguntas a otras 25 personas si te da 1,000, estás en un problema. Porque acabas de afirmar que Alina no está pagando los 1,000 colones. Pero entonces, ¿qué tendría que tener? Entonces tendría que conocer la población para poder afirmar eso. No, no tendrías que conocer la población. Adelante, Alina, ibas a decir algo. No, no, perdón. No, no tendrías que conocer la población. Lo que tendrías que conocer es qué tan probable será que el valor de la población sea 1,000 si obtuviste esa muestra de 900. Porque eso es en esencia la pregunta. Yo observé un X barra. ¿Qué tan probable es que mu sea igual a mu sub 0? Seguramente yo les diría, bueno, aquí ahora André, por ejemplo, nos sugirió 900 colones como un valor, ¿no?, supuesto que podría haber salido de X barra. Si hubiera salido 600, seguramente ustedes estarían de acuerdo todos y todas que ya suena menos likely, ¿verdad? Likelihood, menos verosímil que mu sea 1,000. Si es 900, pues tengo todavía un poco más de mal sentimiento de publicar esa nota, ¿verdad? ¿Se entiende ese concepto? Ahora, entonces, si yo ya ahora tengo una probabilidad, ¿verdad?,
¿verdad? Una probabilidad mínima, mínima aceptable de que mu sea 1000, dado lo que yo observo en la muestra, ese a quién le duele. Es decir, ¿qué le pasa, por ejemplo, al ministro de Trabajo? O tal vez no, a alguien que está encargado de este inspector. Ahora decían ustedes, no recuerdo si fue Anthony el que decía, yo siendo el dueño de la construcción, muestro los 200 salarios para contradecir que me dijeron que estoy pagando menos que 1000. Que cuando llega este inspector, ¿verdad? Cuando llego yo, que soy el inspector del Ministerio de Trabajo, y le reporto eso a mi jefe para que cierre la construcción, ¿qué quisiera, qué quisiera mi jefe en ese caso? ¿Qué quisiera con Alfa? Una probabilidad de cometer ese error. Y que sea un valor bastante pequeño, digamos. Exacto. Si yo soy el encargado de ese departamento, puña, o sea, con lo que toca de contrademanda porque le cerré la obra, ¿verdad? Por daños y perjuicios y además la imagen pública, lo que ustedes quieran. Cuando te vayas a cerrar la obra es porque en serio estamos seguros de que había que cerrarla, ¿verdad? Es decir, solo en una, si querés, de 100 muestras, ¿verdad? Con alfa de 1%, yo quisiera solo una de 100 muestras, este, haga posible, ¿verdad? O sea, haga posible que el promedio poblacional sea 1000. O sea, que yo me equivoco solo en una de 100 situaciones. Y ese es el nivel de significancia. O sea, yo quiero que esta prueba sea muy significativa. ¿A quién le afecta el error tipo 2, compañeros, compañeras? ¿A quién le afecta el error tipo 2 en esa situación? Al periodista. ¿Al periodista? ¿En qué sentido? Ok, no sé si seguimos hablando como de la empresa Sí, sí, y sí, la sí. periodista, Sí. porque si no prueba que es falsa, dice a perder como la historia. Ah, ok. Ajá. Exacto, de acuerdo, está bien. Ujú. Yo también diría que el trabajador, o Sí, sea, que los trabajadores que están siendo como explotados y de ahí no sale a la luz eso y as- siguen siendo explotados. así es, André. Exacto, sí. Perfecto. Ahí está la pregunta. ¿Podemos minimizar los dos tipos de error al mismo tiempo? O sea, yo podría proteger al ministro de Trabajo y al trabajador al mismo tiempo. Profe, ¿puede repetir por qué el error 2 afecta al trabajador? Sí, porque estarías diciendo que es posible que esa construcción esté pagando 1000 colones en promedio cuando en realidad paga menos. O sea, los trabajadores tienen que seguir trabajando y no les ayudan con sus derechos. Ujú. Podemos minimizar los dos al mismo tiempo. Vean que si yo quisiera minimizar alfa, lo que quiere decir es que yo necesito
cada vez valores más bajos, observar valores más bajos de X barra para estar seguro que mu no es igual a 1000. O sea, voy a llevar eso a un extremo para realmente poder dormir tranquilo y decir, ya si me encontraste 500 colones, es porque de veras ya es casi imposible, era un alfa muy pequeño, que en la población se estén pagando 1000. Pero si hago eso, ¿qué pasa con beta? Yo dije, no rechazar cuando esta es falsa. Entonces todavía para salarios, por ejemplo, de 700 colones, de salarios medios de las muestras de 700 colones, yo no voy a rechazar H sub 0. Porque dije que voy a rechazar en el criterio 1, dije, rechazo la prueba si me da 500 colones o menos. Por ende, no voy a rechazar en todos los salarios superiores a ese. Pero ¿qué pasa si el salario medio de esa población efectivamente es 900? Es posible observar 700 colones de muestra. Entonces están efectivamente recibiendo menos, pero yo por estar protegiendo al señor ministro, hasta tal nivel de alfa, estoy sacrificando un gran error beta, ¿verdad? Un gran nivel de beta. ¿Se entiende esa lógica? Entonces ustedes dirían, bueno, entonces voy de vuelta, mejor entonces voy a ser menos estricto con alfa para recompensarle un poco el beta a los trabajadores. Efectivamente, ¿verdad? Entonces siempre voy a ir, hay un trade-off directo y fuerte entre alfa y beta. Lo que gano uno, lo pierdo en el otro. ¿Y qué creen ustedes que pasa en la práctica? ¿O qué elegirían Igual, ustedes? ¿no? ¿Ah? ¿Qué eligen ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Bajar alfa o bajar beta? No oigo manifiestos aquí a favor de los trabajadores, compañeros. O no va a haber. Sí, o sea, creo que sí, entonces preferiría bajar beta, perdón. Por proteger a los trabajadores. Sí. Eso dice Alina. Yo creo que o sea, bueno, es que no sé, yo intentaría mantener como un equilibrio entre ambos porque igual si hicieron la construcción, creo que no los van a pagar de todos modos. Entonces, bueno, no sé cómo funciona cuando hicieron una construcción en realidad, pero creo que o sea, hay perjuicios por ambos lados, entonces intentar tener como un equilibrio entre ambos. Ok, digamos que André, en un mundo ficticio tenés toda la razón, se hace más complicado, pero en un mundo ficticio, los trabajadores siguen recibiendo su salario, ¿verdad? Si estuviéramos aquí en Noruega, seguro, em, siguen recibiendo su salario, más bien, se obliga a la empresa a pagar su salario y a tramitar la reapertura de la construcción, ¿no? O sea, sube el salario de los señores y tramita la reapertura de la construcción. O sea, ahí toda la pérdida es para el empresario. Bueno, entonces ahí les dejo el dilema moral, ¿verdad? Lo que sugeriría es que podría haber una solución económica al tema, ¿verdad? Si ustedes lo piensan como
ustedes me corrigen, ustedes conocen más de eso, pero sí algún tipo de bienestar social detrás de esto, ¿verdad? Que no es el bienestar social de mis estudiantes de trabajo social o de psicología, ¿verdad? Sino el que ustedes conocen bien. Pero en general estamos operando bajo este tipo de dilemas, ¿verdad? Y que esos dilemas implican que normalmente la prensa lo otro que hace mal con esto es, ¿verdad? ¿Y por qué no te aseguraste que no íbamos a cometer ningún error tipo 2 para proteger a los trabajadores? Porque no es posible, ¿verdad? Y porque además hay una afectación de alfa muy grande. Entonces, hay un dilema moral y un dilema económico en medio de estas cosas que hacen que esas situaciones no se resuelvan de manera sencilla. Esos principios ustedes los podrían aplicar a un montón de cosas que vemos en política pública, ¿verdad? Bueno, los tipos de error, eso es importante. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un contraste de hipótesis? Necesitamos un estimador de cita. Aquí vamos a la parte sencilla otra vez, que es la estadística detrás de esto. Necesitamos un estimador de cita, cita techito, que es esta función h de las observaciones muestrales, x1 hasta xn, y determinar su distribución muestral de cita techito, ¿verdad? O sea, la g de cita techito, dado que es cierto cita sub 0. O sea, voy a modelar la distribución partiendo de la hipótesis nula. Vamos a dividir la región de todos los valores posibles R, la región de posibles valores, en dos regiones, subregiones. Aquí, una región de rechazo, RR, región de rechazo, en la que cita sub 0 es poco probable. O sea, voy a tener un rango de valores en el que yo digo, si cae aquí cita techito, la estimación que voy a hacer con una muestra, voy a partir de que cita sub 0 es poco probable. Tal que, ¿verdad? Como estoy diciendo, la probabilidad de cita que cita pertenezca a esa región de rechazo, dado cita igual cita sub 0, es igual a la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, alfa. En otras palabras, la región de rechazo está construida de tal forma que la probabilidad de que el valor del estimador caiga ahí es igual a alfa. Porque eso es lo que estamos diciendo. Vamos a rechazar h sub 0, dado que es cierta. Ese es el error, ¿verdad? 3. Calcular el valor de cita techito con la muestra aleatoria y rechazar h sub 0 si cae en la región de rechazo. Y si no, no rechazar h sub 0. No dijimos ahí y si no, aceptar h sub 0, ¿verdad? Eso es muy importante. No rechazar h sub 0. Ejemplo. Sea x una variable normal con mu desconocida, esa es la que queremos estimar, y sigma cuadrado conocida. Se quiere contrastar la hipótesis nula de que mu es igual a mu sub 0 contra la alternativa de que es mayor a mu sub 0. Con una muestra aleatoria podemos, número 1, calcular nuestro mu techito, que es x barra, como estimador de mu, y notar que la distribución muestral de x barra por TLC, ¿verdad?, es normal con media mu sub 0, bajo la hipótesis nula, y varianza sigma cuadrado entre n si h sub 0 es verdadero. Y luego vamos a establecer la zona rechazo, la RR de x barra, o sea, para todos los valores de x barra que sean mayores que mu sub 0 más k por sigma entre raíz de n. Así está conformada la región de rechazo. Para un valor tal que la probabilidad de que pertenezca a esa región de rechazo, dado h sub 0, sea 5%. ¿Y aquí? Eso es simplemente que nos definimos un valor de alfa es igual a 0,05. Y la zona de no rechazo, A, igual a todos los valores de x barra que sean menores que ese umbral, ¿verdad? Mu sub 0 más k por sigma entre raíz de n.
Y esta región, establecer esta región es la esencia del contraste de hipótesis. ¿Verdad? ¿Cuál es la regla de decisión que voy a tener para rechazar o no rechazar H sub 0? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que, de hecho, venía de aquí, ¿verdad? De X barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n mayor que K. Es decir, lo que voy a encontrar es un K que proviene de una normal estándar, ¿verdad? Entonces la probabilidad de una Z mayor que K es igual a 5%, entonces ese K tiene que ser 1,645. Por tanto, si el valor de X barra que yo obtengo con una muestra es mayor que mi mu sub 0 más 1,645 veces el error estándar, perdón, sigma entre raíz de n, voy a rechazar H sub 0. Es que eso es un criterio duro, ¿verdad? Aquí no hay lugar para dudas. Nada más voy a calcular X barra y rápidamente voy a tener un criterio para rechazar o no rechazar H sub 0. Supongamos que mu es igual a 23. Nuestra hipótesis nula. O sea, mu quiere decir la verdadera media poblacional es 23 en este caso, de esta estructura de hipótesis. Mu sub 0, el supuesto que teníamos es 20. Sigma es igual a 5 y n es igual a 18. Y la pregunta es, o la petición es, calculemos beta. ¿Ok? Entonces, bienvenidos y bienvenidas para sugerirme qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos? Tampoco ingrato eso, ¿verdad? Profe, Ya les comparto otra vez. Ya. profe, Sí, ahí no entendí ese mío igual 23. No se supone que no tenemos como... sí, aquí vamos a Ahora- suponer que sí lo conocemos. Es como si lo conocieras. Ah, ok, ok. Y es que necesitas eso a fuerza para poder calcular beta. Al final igual es un supuesto. ¿Verdad? Ok, es que sí, eso es lo que me confunde, porque al inicio dice supongamos, pero después viene una supuesta, Ujú. o sea, un mío que pues, se supone que es el valor real, Exacto. pero luego Vuelvo a también viene una ponerle. estimación, Ajá. como una suposición de ese mío que es el que vimos antes, entonces no sé. Sí, es un poco confuso esa. Sí, digamos. Es como si hubieran dos partes aquí en este problema. Es como si hubiera una que somos nosotros, ¿verdad? Los humanos sencillos, que tenemos solamente una hipótesis nula, que es igual a 20, y vamos a tener seguramente un valor de la muestra, que aquí no viene el caso, ¿verdad? Pero tengo también el conocimiento de sigma y de n. Y como si hubiera otra parte, ¿verdad? Más tipo conocimiento divino, ¿verdad? Que sabe, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esta prueba aquí con nuestra inocencia, y esa parte sabe que en realidad mu es igual a 23. Entonces, calculemos cuánto sería beta. ¿Qué necesitamos para eso? Para calcular beta. ¿Qué representa beta? La probabilidad del error tipo 2. Exacto. ¿Qué es qué? ¿Qué es error tipo 2?
No rechazar la hipótesis cuando es falsa. Exacto. Entonces, ¿para qué valores no rechazo la hipótesis nula? Para los que no están en la región de no rechazo. Ajá, las que no están en la región de rechazo, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar acá, así con mi capacidad artística de siempre, una curvita en la que la media es mu sub 0. ¿Cómo establezco aquí la región de rechazo para esta hipótesis alternativa? En la que decía, la misma que teníamos aquí, ¿verdad? Mu mayor que mu sub 0. ¿Dónde está la región de rechazo? La región de rechazo me decían que era para X barra, todos los X barra mayores que mu sub 0 más K por sigma entre raíz de N. Entonces, en este caso sería para los X barra mayores que 20 mu sub 0, ¿verdad? Más, voy a suponer aquí el 1,645 que me dijeron por allá, de la Z de alfa, ¿verdad? Que por cierto, ¿por qué aquí es Z de alfa y no Z de alfa medios? Porque solo voy a calcular como un pedacito de probabilidad, no como dividirlo en dos. Porque tu hipótesis alternativa, exacto, es una sola cola, es que es mayor que. Todo alfa está en una cola. Por 5 entre raíz de 18. ¿Y eso cuánto da? ¿Alguien me puede ayudar si son tan amables? ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es 20 más 1,645 por 5 entre raíz de 18? Mm, 21,93, ¿no? Perfecto. 21,9 voy a poner aquí. Entonces, la región de rechazo aquí es 21,9. Y voy a llevarme esto. Jesús. Voy a llevarme esta hermosa figura aquí para una siguiente filmina. Ok. Entonces, por arriba de ese valor, ¿qué hago? Por arriba de 21,9. Lo rechazo. Rechazo, ¿verdad? Si tengo un X barra mayor a 21,9, rechazo H sub 0. O sea, digo, es suficientemente pequeña la probabilidad de que mu sea igual a 20
como para que yo pueda decir que rechazo esa hipótesis nula. ¿Por qué es suficientemente pequeña? Porque es menor que alfa, ¿verdad? Entonces rechazo H sub 0. Pero a mí me interesaba beta. Entonces decía Alina ahora, eso es para la región de no rechazo, ¿verdad? Y esa región de no rechazo es todo esto. Para todos los valores de X barra menor a 21,9. Esto es A. Y esto es RR. Ahora, ¿cómo calculo beta? Que es lo que me pidieron. Vean que beta parte aquí de una curva alternativa de esta entidad superior, ¿verdad? Que tiene un conocimiento privilegiado, que sabe que la medida es 23. Entonces parte de que en realidad la población no es esa mu sub 0, sino que es esta curvita azul. Con media 23. A ver si lo logro. Esto está terrible. Otra vez. 23. Ahora, ¿cómo calculo beta? Me decían ahora, es la probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que es falsa. Entonces, ¿dónde está beta? Gráficamente aquí. Sería como todo lo que está debajo de la curva azul y como en la zona rojita. Casi. En la zona verde, ¿verdad? Porque ahí es donde no rechazas H sub 0. ¿Correcto? Ah, ok, ok. Esto es beta. Esto es importante, este grafiquito, compañeros, compañeras. ¿Eso quedó claro? ¿O alguien tiene consultas, observaciones? Pero ¿de dónde sale el hecho de que yo sé que eso es falso? O sea, está bien, no lo estoy rechazando porque está en la zona verde, pero Ah, no, eso es asumiendo y eso es importante. Siempre para calcular beta, tenés que asumir un valor alternativo como el verdadero valor. Si no, no tengo curva bajo la cual calcular esa probabilidad. ¿Sí? Profe, no me queda claro el gráfico, la verdad. Ok, perfecto, Mari Carmen, buenísimo. Vamos a ver entonces. Yo parto, ¿verdad? Los mundanos aquí partimos de una situación en la que yo manejo una hipótesis nula, nada más, que es mu sub 0 igual 20. Y asumo que esto, por cierto, esto es la distribución de X barra, ¿verdad? Mari Carmen y compañeros. Los posibles valores de X barra. Entonces yo parto de que la media poblacional es 20. Esa es mi hipótesis nula. Y alrededor de ese 20 yo podría observar valores de la muestra que son compatibles con la posibilidad de que mu sea 20. Es decir, en otras palabras, para no ponerlo así tan esotérico eso. Si observo un 20,5 de promedio con X barra o un 21, pues todavía es factible o es posible pensar, probable pensar que mu sea 20.
Eso es una muestra que podría pertenecer a esa población con promedio 20. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande tendría que ser el valor de X barra para que yo ya diga, ya no es suficientemente probable que mu sea 20? ¿Cuál es ese valor, Mari Carmen? 21,9. ¿Cómo lo calculamos? Con base en la variabilidad, sigma, con base en el tamaño de muestra, el RAID-N que está dividiendo eso, ¿verdad? Con base en el nivel de significancia que quiero. Y ahí pusimos 5%, ¿verdad? Que nos dio esa Z de 1,645. Entonces, con base en eso, yo lo que estoy diciendo es, en otras palabras, si X barra se desvía 1,645 veces el error estándar, o más que eso, yo tendría que decir que mu igual 20 ya no es probable. Es decir, voy a rechazar. Esa es la región de rechazo ahí marcada en rojo. Profe, ¿podría devolverse a la diapositiva 8? Sí. Está. Está 20, mu sub 0 más K por sigma entre raíz de N. Ok, pero lo primero que dice es X barra sobre X barra. Es que yo, no, esto no es un sobre, sino que es X, para todos los valores es de X barra, o sea, lo que voy a inspeccionar en la región es X barra. ¿Para qué valores? Para todos los valores de X barra superiores a esto. No es que esto está dividiendo aquí. Perdón que no esté tan formalito escrito eso. Es como esto que tenemos acá. Dado que. ¿Sí? Profe, Ujú, entonces el establecimiento de ese mu igual 23 es algo que se suele hacer ujú. siempre para obtener como un punto de comparación, digamos. Exacto, exactamente. Lo necesitas, si no, no puedes calcular beta. Pero no sé si, Mari Carmen, si con eso ya quedó claro cómo salió o porque no te terminé de contar aquí lo que me preguntaste. Que no- O sea, en realidad lo que no me queda claro es lo azul. Ok, lo azul tiene que venir, porque vos decís, ok, aquí yo con base en esos datos, con base en mi sub 0 y los otros datos fuera del 23, ¿verdad? O sea, con estos datos, este mu sub 0, este sigma y este n, sin el 23, yo podía calcular esta región de rechazo. Entonces ya tengo solo existe esa curva, ¿verdad? El asunto es que por la misma definición de error tipo 2, que es no rechazar h sub 0 siendo falsa, para que vos puedas calcular una probabilidad, tenés que especificar completamente la distribución alternativa. Si no tenés cómo calcular la probabilidad, porque no sabes cuál es la curva con la cual vas a calcular esa probabilidad, esa área azul que está ahí. Por eso es que en general decíamos, aquí decía esto, mu alternativa es que mu sea, perdón, h alternativa es que mu sea mayor que 20. Eso sirve para hacer el contraste, pero no para calcular beta, porque yo ahora para beta necesito un valor específico. Y ese valor específico es mu igual 23. Entonces esa curva azul es partiendo de que la verdadera población no es esta curva negra, sino la curva azul. Y bajo esa curva azul se calcula beta. Profe, ese supuesto es lo que hace entonces es que ahora se lo pregunté, pero no me quedó muy claro. Ajá. El hecho de que yo puedo decir que eso es falso es por eso, porque estoy partiendo de ese supuesto de que más bien todo desde el inicio está como mal y estoy estableciendo que Ajá. la población más bien es diferente. Sí, Entonces o sea, de ahí viene. exacto. Vos en la realidad Ah, aquí estás ok. tomando decisiones tranquilo, entre comillas, en el sentido probabilístico, no rechazando la hipótesis nula que mu es igual a 20, cuando en realidad las muestras están proviniendo de esta curva azul y vos no te estás enterando. Estás pensando que todo bien, porque estás en tu zona de no rechazo. Ok, profe, y otra cosa que no me queda tan claro es cómo se suele, o sea, ya en la práctica, cómo se suele designar un valor a ese, 23.
Ajá, exacto. O sea, ¿cómo sabe uno como cuál puede ser? Ajá. Bueno, por ejemplo, en la construcción, y ahí nada más piénsenlo por favor, para este ejemplo, la construcción al otro lado, ¿verdad? Más bien la alternativa es inferior a ese mu sub 0. En la construcción vos podrías decir, vean, si esos trabajadores no solo que no se cumple la ley, sino que reciben 800 colones en promedio, lo que estamos ocasionando es un problema de, y de verdad que estoy siendo muy generoso con los inventos, digamos, pero estamos ocasionando un problema de alimentación en los niños, o sea, eso ya es un problema. No solo que no se cumple la ley, sino que ya es un problema por otros factores. Entonces, esa definición, digamos, ahí dije 800 porque ese 800 deriva en esos problemas. Esa hipótesis alternativa, ¿verdad? O esa verdadera posible media poblacional también se define a partir de un conocimiento de la materia, o sea, de que hay algo que efectivamente pasa si fuera tal valor. ¿Me explico? Se viene por criterios externos. Nunca es calculado ese valor. Ok, ok, listo. Voy a creerle. Gracias, profe. Créame, créame. Es una buena actitud. ¿Alguna otra pregunta? Nos emocionamos hoy con Profe, filosofar. Sí, adelante. ¿podría, podría repetir entonces cómo de la respuesta de beta? Beta sería, ajá, sí, no dijimos cuánto es beta. Buen punto, Alina, gracias. ¿Cuál sería beta? Entonces, beta sería, vamos a ver, sería la probabilidad de que X barra sea menor que 21,9, ¿verdad? Dado mu igual 23. ¿Verdad, Alina? Y lo dejo así. No, hay que calcularla. Ahí se las dejo de tarea. Somos simpáticos hoy. La próxima lo vemos. Pero ya está bastante claro cómo resolverlo, ¿verdad? Porque Muchas eso, gracias, profe. sí, porque igual esta curva azul es normal. Entonces ya tengo la media, 23, tengo el valor que quiero averiguar y tengo sigma y tengo n. Entonces sin problema podemos calcular eso. La próxima lo vemos. Conceptualmente, ¿alguna otra pregunta? Consulta. Bueno, la próxima digo yo, la próxima